Amén. Pues bienvenidos todos otra vez. Este mes la gente está recordando el nacimiento de Jesús. Ya muchos se toman la Navidad, bueno, no todos, ¿verdad? Muchos nada más lo toman como vacaciones, pero mucha gente sí recuerda este suceso importante histórico del nacimiento del Señor Jesús. A veces no le dan el sentido correcto, pero pues es un hecho histórico de que el Señor Jesús nació y a través de su nacimiento la historia se dividió en antes y después de Cristo, y en lo que Él hizo pues sí es impactante para el mundo y también es para nuestras vidas. ¿Qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús nos justificó. Es un hecho que ya sucedió, es un hecho contundente que nos habla la Escritura, algo que ya pasó. Es una posición que tenemos ahora en Cristo que Él nos regaló. Él nos dio esta posición de justificación delante del Padre para que ahora nosotros podamos disfrutar esa bendición de esa justificación para poder tener acceso a diferentes bendiciones. Algo parecido se dio con el pueblo de Israel. Como saben, la historia del pueblo de Israel es un pueblo escogido, ahí está todavía. Vemos históricamente pues de todo lo que han vivido y milagrosamente han sido sostenidos todo este tiempo, toda esta historia. Y ellos también tenían un destino. Dios los eligió, los escogió, siendo que no era nadie. Llamó a Abraham. Abraham decidió salirse de su familia, de su parentela, salió para buscar de Dios. Dios hizo ese llamado a su vida, lo eligió, de ahí escogió a una nación que sigue ahí viva y con un propósito. Pero nos dice la Escritura que ellos no alcanzaron ese destino de Dios. Dios los había elegido como algo especial para mostrar su gloria al mundo. Los iba a tomar de una manera más cercana, para de esa manera tratar con ellos y así bendecir al mundo. Pero ellos no lo entendieron, no lo comprendieron, siendo que habían sido elegidos, fueron escogidos, fueron apartados. Hubo sucesos muy importantes históricos en ellos de protección de parte de Dios. Ellos no lo alcanzaron. Y creo que vayamos a Romanos capítulo 9, verso 1. Y dice así la Escritura. Verdad digo en Cristo, hablando el apóstol Pablo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Israel fue apartado, tuvo un trato especial a lo largo de la historia. Dios ha estado con ellos, Dios mandó profetas, mandó palabra. El mismo Antiguo Testamento que tenemos y aún de parte del Nuevo son pueblo de Israel quienes escribieron casi todo este libro. Sus experiencias, la revelación que Dios les dio, y como aquí lo menciona Pablo, el mismo Señor Jesús desciende en la carne de ese pueblo de Israel. Ellos fueron elegidos, apartados, escogidos, porque Dios tenía un plan no solamente para ayudarlos a ellos, sino para ayudar al mundo entero. Dios siempre, vemos en la Escritura el gran amor que tiene al mundo. Entonces fue apartado, pero a pesar de esa elección y a pesar de todo ese trato especial, Israel no lo entendió, no entendió su llamado, no entendió su posición y no comprendió lo que Dios quería hacer con ellos. Ellos solamente se sintieron especiales tal vez, pero no vieron esa particularidad que Dios estaba haciendo con ellos y finalmente se hacen como las demás naciones, siendo que ellos eran diferentes, se quieren ser como los demás y no lo alcanzan.
Y vamos ahí en Romanos capítulo otra vez, ahí un poco más abajo del que estábamos leyendo, ahora en el verso 30. Y aquí el apóstol Pablo explica que teniendo todo esto, no lo alcanzan. Romanos 9:30 dice que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, ¿qué le pasa a Israel? Pues con todo ese trato especial de Dios, con todos esos profetas, esa palabra, esa revelación, no lo toman con fe, no encuentran el propósito de Dios que tenía con ellos. Y ellos solamente siguen ciertas ordenanzas, toman solamente la ley como o pasos a seguir, sin entender lo que Dios quería lograr con ellos, y no lo alcanzan. Cuando viene el Señor Jesús, viene a salvarles, pues no lo reconocen, no lo ven, siendo que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, les avisó que él iba a venir y no lo entienden, no lo comprenden y solamente pues dejan pasarlo y no viven. Y vemos, siendo un pueblo escogido, pues si tú ves la historia del pueblo de Israel, ha tenido muchas tragedias como nación, nos han expulsado de muchos lugares, y no se diga lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, que más de 6 millones de judíos mueren y pues no alcanzan a entender lo que Dios quería hacer con ellos. Ahora, algo así pasó con nosotros, o sea, y lo dice la Escritura, los gentiles que somos nosotros, los que no éramos pueblo de Israel, que ahora somos pueblo de Dios, lo alcanzamos, sí alcanzamos a entenderlo por medio de la fe, ya no por una ley escrita de muchos mandamientos que hay que seguir, sino por la fe en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, por ese sacrificio que Él hace. ¿Y qué alcanzamos nosotros? ¿Qué es lo que pudimos disfrutar que Israel no disfrutó? La salvación en Cristo, el perdón de los pecados por medio del sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros. Ahora delante de Dios ya no somos pecadores, ya no se toman en cuenta nuestros pecados porque todos fueron clavados en la cruz. Ahora, ¿qué se toma en cuenta? Nuestra justicia. Somos justos. El perdón de pecados, si tú lees el Nuevo Testamento, es un tema recurrente. Y en todas las epístolas casi se menciona esa obra que hizo el Señor Jesús de que nuestros pecados fueron perdonados. Gálatas, Efesios, Corintios, el apóstol Juan también lo menciona. Y constantemente se menciona, los pecados, nuestros pecados han sido perdonados. O sea, ya fuimos perdonados. ¿Qué hace el pecado? Pues nos trae consecuencias. Y la principal consecuencia es estar separados de Dios porque pues hay pecado. Pero ahora podemos tener acceso a la presencia de Dios. Tú, si has leído un poco el Antiguo Testamento, ves todo lo que tenía que hacer un hombre, cada año el sumo sacerdote, todo una vestimenta especial, tenía que hacer sacrificios, matar un animal de cierta manera, quemar incienso, pasar por ciertos ritos religiosos para acercarse a la presencia y finalmente podía entrar a la presencia de Dios. Y si algo hizo equivocado, pues moría delante de esa presencia maravillosa de Dios. Pero ahora nosotros no tenemos que hacer esas cosas porque un sumo sacerdote que es el Señor Jesús ya lo hizo por nosotros. Entonces, ¿ahora qué? Pues el recibir a Cristo nos da ventajas. Ahora nosotros somos justificados. No es algo que va a pasar, no es algo que va a suceder en el futuro o en la eternidad. Ya pasó en el momento en que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador y le confesamos. En ese momento todos nuestros pecados son perdonados y tenemos una posición de justos ante Dios. ¿Y qué acceso me da o qué me permite hacer esa posición de justicia? Pues que ahora puedo entrar a la presencia de Dios. Cada vez y donde esté yo puedo doblar mis rodillas y pedirle a Dios
y Dios me contesta y Dios me recibe. ¿Y por qué me recibe? Porque soy justo, porque no hay pecado en mí, porque el Señor Jesús lo pagó en la cruz y yo puedo acercarme a Dios y pedir lo que yo necesito. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Bueno, antes no tenían, no pedían, pero ahora pidan en mi nombre y todo lo que pidan yo se los daré y el Padre se los dará. Entonces ahora tenemos el privilegio de acercarnos a Dios y que se nos dé todo lo que pedimos en el nombre de Jesús. Podemos pelear batallas, y dice la Escritura que no solamente hay enemigos físicos, sino realmente el enemigo real el enemigo que tenemos es espiritual. Es un ser y demonios que no quieren a la raza humana, pero nosotros ahora por esa posición de justicia podemos enfrentarlos y cualquier batalla que libremos contra ellos vamos a ser vencedores. Y lo dice la palabra, nosotros como cristianos ya somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque el Señor ya venció a todas estas huestes demoníacas de maldad y ahora nosotros en su nombre podemos ser vencedores. Nuestra vida puede llevar fruto. ¿Qué esperamos? Y lo he hablado en otras ocasiones. ¿Qué es lo que desea Dios de nosotros y qué se espera de nosotros? Nosotros mismos, ¿qué deseamos con nuestra vida? Pues que lleve fruto, que logremos cosas, que alcancemos cosas nuevas, que alcancemos sueños, que logremos cosas con las personas que queremos, con los hijos, con el trabajo, con nuestra vida, con nuestro conocimiento, que tengamos fruto. Y más en este fin de año la gente siempre piensa en las cosas que ha logrado y muchos tristemente se dan cuenta que no han logrado muchas cosas, pero nosotros en Cristo podemos lograr cosas, podemos ser exitosos, podemos ir a más y nuestra vida producir fruto porque ahora tenemos esa posición de justicia. Otra cosa que podemos hacer es podemos conectar el reino de los cielos con la tierra. Y lo dijo el Señor Jesús, lo que atares en los cielos será atado en la tierra, y lo que desaten en los cielos será desatado en la tierra. O sea, podemos accesar al mundo espiritual por medio del nombre del Señor Jesús y por esa posición que tenemos en Cristo, y podemos recibir tanto en nuestra vida y poder orar por otras personas para que reciban milagros en su vida. Podemos predicar el Evangelio y no solamente hablarlo, unas palabras, un conocimiento, sino ser respaldados con señales y prodigios al nosotros anunciar las buenas noticias. Entonces, y muchas otras cosas que podemos tener ahora que somos justos, ahora que nuestra relación está bien con Dios, ahora que tenemos paz con Dios por medio de Cristo Jesús, ahora que nuestros pecados han sido justificados. Tenemos una posición muy especial, como un pueblo especial, porque Jesús nos ha hecho especiales. Ya no hay más condenación, dice la Escritura, ya no hay condenación para los hijos de Dios. No es asunto de que si pecamos o no pecamos, el asunto es que somos justificados porque nuestros pecados han sido perdonados. Pero tristemente, como el pueblo de Israel también le pasó, siendo un pueblo especial, no vivió como el pueblo especial. Teniendo la palabra de Dios como respaldo, no vivieron la palabra de Dios. Teniendo a Dios en medio de ellos, no disfrutaron de esa presencia gloriosa de Dios en medio de ellos y fueron vencidos por sus enemigos. Muchos creyentes, muchos justos, muchos que han sido justificados por haber creído en Cristo, siguen encontrando en la Biblia un mensaje condenatorio. Y siguen viendo los pecados que menciona ahí la Escritura y la condenación que menciona para el pecador, y ellos se siguen reflejando ahí. En lugar de encontrar el mensaje de salvación y vida eterna para los que son justos. O sea, entendamos, el ser justo es una posición que Cristo me ha dado. Yo no la gané, pero sí ya tengo esa posición y tengo derechos por ser justo. El mensaje de las Escrituras para el justo es para guiar su vida y conducirlo a que su vida física sea exitosa y sacarle el mejor provecho y también prepararnos para la vida eterna. El enfoque del que es justo o del creyente debe ser en su vida nueva, no en el pecado, porque el pecado ya fue perdonado por Cristo.
Entonces nosotros debemos enfocar nuestra vida en eso que el Señor Jesús hizo por nosotros. Tenemos que entender lo que somos ahora en Cristo y vivir esa posición y lograr que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Hay tantas promesas que el Señor Jesús hizo que nosotros a veces las pasamos por alto, pero son las cosas que el Señor Jesús ganó para nosotros. Y quiero que vayamos a esta en Juan capítulo 7, verso 38, Evangelio según San Juan 7, verso 38, y dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, y ya ha sido glorificado. Entonces, ¿qué es la promesa o qué nos da la posición de cristianos? Es que va a correr vida de nosotros, porque ya hay vida en nosotros, ya no hay muerte. El pecado trajo muerte a la humanidad, pero el Señor Jesús pagó esos pecados en la cruz, y ahora creyendo en Él nosotros podemos tener vida abundante, vida que fluya de nosotros. Por el Espíritu Santo tenemos cosas expectantes y grandes que Dios tiene para nosotros que podemos vivir. Ese es el destino que tienen ahora los justos. Debemos como cristianos enfocarnos más en el fruto que debemos dar que en el pecado. Y a veces tristemente aún desde los púlpitos se habla más del pecado y se condena más a la gente cuando esa condenación ya fue quitada. Lo que tenemos que hacer con el pecado es hacerlo a un lado simplemente y nosotros enfocarnos en dar fruto, el fruto de la vida, de la existencia que Dios nos regaló, y poder lograr con la vida física por lo que Dios esperaba al darnos esa vida física, y también prepararnos para la vida eterna. El pecado no es nuestro enfoque, porque eso Jesús ya lo pagó. Fue pagado el pecado. No dice que va a ser pagado, no dice que va a ser un hecho en un futuro. Dice que ya sucedió hace 2000 años y si sucedió por toda la humanidad. Fue un suceso histórico que ya aconteció, y que simplemente en el momento en que yo recibo a Cristo tiene efecto en mi vida, pero mis pecados ya han sido perdonados. Por eso el Señor Jesús dijo: yo no vine a condenar al mundo, yo lo vine a salvar. Nosotros que estábamos condenados, ahora que recibimos a Cristo, ya no somos más condenados, sino ahora estamos justificados. ¿Qué tenemos que hacer en cuanto al pecado? A veces nos enfocamos demasiado en lo que no debemos hacer y miramos nuestra vida con estar haciendo lo que no debemos hacer, cuando donde debe estar nuestro enfoque es en lo que tengo que hacer. Mi enfoque debe ser en el fruto que debo dar, en la vida que Dios me regaló, en la posición que tengo ahora de justo, en las cosas espirituales que puedo ganar, en la obtención de los regalos que Dios me ha dado. Y ve lo que dice 1 de Juan capítulo 2, verso 1, si me acompañas. 1 de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, si peco, ¿qué tengo que hacer? Pues pedir perdón, y Dios me perdona, y seguir adelante con la vida, enfocándome a lo que Jesús ganó, a lo que ya hizo por mí, y entonces poder llevar ese fruto que el Señor Jesús ya me dio la vida y la posición para poderlo lograr. Si hemos pecado, pues simplemente tengo que pedir perdón y seguir adelante con la vida, no enfocándome en las cosas que no puedo hacer, sino más bien en las cosas que puedo hacer por la posición que tengo en Cristo. Entonces, ¿podemos dar un buen fruto? Sí, ya. ¿Podemos hacer lo que deseamos hacer de acuerdo al propósito de Dios? Sí. O sea, podemos ser buenos padres, podemos ser buenos hijos, podemos vivir en santidad, podemos estar llenos de gozo y alegría, podemos ser árboles que dan buen fruto, porque ya estamos preparados para dar buen fruto. Tu vida puede dar un buen fruto. Ya estás listo, porque el Señor Jesús ya te preparó para que de ti salga vida, para que de tu interior salga vida abundante, que te bendiga a ti
y bendiga a los que están a tu alrededor. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia no es el libro que nos condena. Para el pecador sí. Para el que no ha sido justificado, pues este libro lo condena, porque no ha creído en Cristo. Pero los que hemos creído en Cristo, este libro ya no me condena. Este libro me dice, es mi guía de conducta a lo que tengo que hacer, a lo que estoy destinado a hacer para que mi vida sea productiva. No me refiero a los ritos que simbolizaban las cosas que el Señor Jesús iba a hacer, que ya cumplió, sino a los consejos de conducta que nos da. La Biblia nos dice qué hacer para que mi vida sea fructífera. Pero para poderlos cumplir, pues tengo que tener fe. La fe es el medio por el cual yo alcanzo a entender lo que Dios quiere para mí. La fe no solamente es para creer en milagros. Muchos dicen, bueno, tengo que tener fe para que suceda un milagro en mi vida. No es solamente para creer en milagros, que sí funciona, sino la fe también me sirve para creer que lo que Dios ha dicho es verdad. Leíamos al principio el pasaje que tenía de Israel. Israel dice, no lo alcanzó porque no creyó en las palabras que Dios le decía, porque no creyó que fuera verdad. Igualmente con Adán y Eva. ¿Por qué hubo ese error? Pues porque Eva ya no creyó en Dios, no creyó en sus palabras y pensó que su mente era más inteligente que Dios. Y entonces decidió hacer las cosas a su manera. Nosotros tenemos una guía de conducta porque Dios nos hizo. Y este es el manual para que nosotros funcionemos correctamente en cuanto a nuestros sentimientos, en cuanto a nuestro cuerpo, en cuanto a nuestro espíritu. Nos dice cómo manejarlo para podernos guardar irreprensibles hasta su venida, mientras estamos en la tierra. Entonces este libro me dice qué debo hacer, no me condena, porque yo ya no estoy condenado y puedo tener certeza que cuando muera voy a ir delante de la presencia de Dios, pero el punto es cómo voy a llegar a la presencia de Dios. Así como dice el apóstol Pablo, pues safe, ¿verdad? Así como que de panzazo, ¿verdad? Saqué 5.9 y me subieron a 6 para salvarme. No se trata de eso, se trata de que mi vida sea fructífera, que yo pueda llegar a la vida eterna con fruto. Dios espera fruto de mí. Dios espera que mi vida sea fructífera. Me dio una vida en existencia, me hizo un bebé sin conocimiento, sin experiencia, y voy a ir creciendo a lo largo de mi vida. Y con todo ese conocimiento y cosas que Dios me va dando, pues tengo que dar fruto para que al final yo le pueda dar a Él un buen fruto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues creer lo que Dios dice que es verdadero. Tomar este libro no como una bonita historia, sino como un libro de guía, de conducta para que me vaya bien en la tierra, para que me salgan las cosas bien, para que pueda mi vida funcionar correctamente, mi vida física, y prepararme para la vida eterna. Te decía, Israel no creyó. Dios le dio palabra, le dijo, mira, te voy a dar la tierra prometida, ya está, entra a ella. Pero para que permanezcas en esa tierra prometida, ¿qué tienes que hacer? Pues cumple mi palabra. Y no por capricho, sino porque es como tú funcionas. Así te hice yo y por eso tú funcionas como yo te digo que funcionas. Israel no quiso, oyó mejor al mundo, oyó las cosas de afuera y perdió ese propósito. Nosotros hemos creído en Cristo y en su salvación, pero también debemos seguir creyendo en su palabra para alcanzar el premio, el supremo llamado. ¿Sabes? Nuestra vida tiene un premio. Y aquí hay muchos premios. Tal vez te has tenido buenas vacaciones, has tenido un buen salario, te conseguiste una pareja, tienes hermosos hijos, a lo mejor ya estás grande y tienes tu pensión, y lograste muchas cosas comprar. Qué bueno que lograste todas esas cosas, pero hay un supremo premio. Hay algo más grande que es en la vida eterna. Y eso es lo que Dios tiene destinado para ti con tu vida. Quiere premiarte. Pero para eso tú tienes que hacer ciertas cosas, usar bien tu vida. Y ahora tenemos la posición para hacerlos. Muchos creyentes han recibido a Cristo en su corazón, han entregado su vida a Él, ya están justos, ya tienen la posición
pero por falta de fe no han alcanzado vivir la vida abundante que Jesús ya ganó para nosotros. Como Israel tampoco lo alcanzó. Israel sigue ahí metido en sus problemas y velo, Dios lo ha dejado guardado, pero sigue sin entender que Jesús ya vino y ellos siguen esperando al Mesías y su vida sigue siendo dura. Y para muchos creyentes igual, ya aceptaron a Cristo, pero sus vidas pareciera que no tienen a Cristo en sus vidas. Hay tristeza, hay depresión, hay dolor, hay pobreza, hay enfermedad. No hay esa vida abundante porque pues no han creído en ejecutar la guía de conducta que dice la palabra para poder alcanzar ese supremo llamado. Y entonces cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú haces su palabra, te va a ir bien, te va a ir bien en la vida y vas a poder tener fruto, vas a poder tener paz, vas a tener abundante vida, pensamiento, gozo, alegría, lo que Dios, el Señor Jesús ganó para ti, pero si tú lo crees. Entonces, ¿qué nos toca ahora a nosotros? Pues que cuando lees algo de conducta aquí, por la fe digas, bueno, pues lo voy a hacer. Voy a conducirme como dice la Biblia, que me conduzca. ¿No dice la Escritura que nuestra meta ahora, ya siendo cristiano, es llegar a la estatura del varón perfecto? ¿Y quién es ese varón perfecto? Jesús. Hacer las cosas como las hizo Jesús. Si tú ves su vida y Jesús, a pesar de la vida como terminó, pues crucificado en una muerte dolorosa y sufriente, él terminó contento. Él terminó feliz, satisfecho, completo, logrando lo que tenía que lograr con su vida, agradando al Padre con su sacrificio para salvarnos. Entonces, de la misma manera, ese es nuestro destino ahora, llevar fruto, tener logros. En eso nos debemos enfocar. Busca que tu vida lleve fruto. Ya no te pierdas en los pecados. El pecado ya Jesús lo pagó. Y si has pecado, pues pide perdón, pide a Dios que te liberes y sigue adelante con las cosas que Jesús ha ganado para ti, llevando fruto, bendiciendo a otras personas. Y al bendecir a otros te vas a bendecir a ti mismo. Ese es el destino para nosotros. Tu vida tiene un premio. Tus acciones tienen premios. Tu obediencia tiene premio de parte de Dios. Tienes acceso a cosas que antes no tenías acceso. Tienes una vida espiritual que Jesús te ha dado con su sacrificio y ahora la podemos alcanzar si creemos. Si creemos en sus palabras, si creemos en lo que Él ha dicho cómo debe funcionar nuestra vida. Ese es nuestro destino, un destino de gozo, de alegría, de bendición, de paz. Es lo que Jesús ganó, es lo que Jesús ya hizo, ya logró, ya es un suceso importante que Él hizo para que nosotros obtengamos vida. ¿No dijo Él y tantas expresiones que hay que si nos acercamos a Él estaremos satisfechos? Él es nuestra vida y si nos acercamos a Él tendremos vida plena. En Cristo tenemos plenitud y satisfacción si nosotros lo creemos, pero lo alcanzaremos por medio de la fe. Y la fe es aplicarla todos los días, no solo una vez. Con una vez por fe recibí a Cristo en mi vida, le entregué mi vida, ahora pues todos los días tengo que seguir creyendo. Pero ese es tu destino. Dios te salvó para que seas feliz. Dios te salvó para que lleves fruto. Dios te salvó para que bendigas a otros, para que seas exitoso en lo que emprendas, para que prosperes, para que sanes a otros, para que bajes el poder de Dios a la tierra, para que grandes cosas sucedan en tu vida. Y si has pecado, pues pide perdón, como lo dice el apóstol Juan, y sigue adelante con tu camino. Cierra tus ojos un momento.